Hola, hola, ¿cómo están? Aquí estoy en el templo de Bogotá, pero quisiera aprovechar el tiempo para o para compartir, eh, redondear ideas de lo que hemos estado hablando con respecto a nacer de nuevo y a la doctrina de Cristo. Eh, Obviamente, eh, ya sabemos que lo que debe ocurrirnos en esta vida tiene que ver con nacer de nuevo como el punto central. ¿Por qué digo el punto central? Porque si no nacemos de nuevo, así como el Señor lo dijo, no entraremos en su reino. Así que el nacimiento de nuevo se convierte en lo prioritario. Por eso todos nosotros deberíamos dedicar el tiempo necesario para sumergirnos en las profundidades de la doctrina de Cristo. Esto no es nada misterioso, es algo muy sencillo, realmente muy simple, pero nosotros debemos hacer eso, sumergirnos y saturarnos. Estoy tomando las palabras del Elder Bednar. Sumergirnos y saturarnos en la doctrina de Cristo es lo único que nos va a abrir los ojos para saber cómo llegar a nacer de nuevo. La mayoría de nosotros, de las personas que yo conozco, y son muchas, miembros de la iglesia, empezamos un proceso de nacer de nuevo cuando fuimos bautizados. Algunos muchos años, otros un poco menos, otros hace muy poco. Pero el proceso de nacer de nuevo, esa conversión que buscamos, puede ser más acelerado o puede ser muy lento de acuerdo a la comprensión que nosotros tengamos al respecto. Si nosotros llegamos a comprender en un buen momento de la vida lo que es nacer de nuevo, podemos avanzar más rápido. Pero no sé por qué las cosas a veces son así. Algunos nos vamos de este mundo sin haber nacido de nuevo, aunque hayamos sido miembros de la iglesia toda la vida. Y en el caso mío, como les he contado en otros videos, yo empiezo a despertar al tema después de 32 años de miembro. Y estoy empezando a esforzarme, ya empecé a esforzarme hace un tiempo por tener un nacimiento pleno, porque existe eso, ¿no? El Elder Scott lo llama una conversión plena, que es cuando llegamos a ser. Ya está en nuestra naturaleza la rectitud. No es perfección, eso tengo que repetirlo una y otra vez para que la gente no se confunda. El presidente Oaks lo llama obtener la caridad. Él dice que la conversión es obtener la caridad del amor puro de Cristo y que eso no es un acto, sino es una condición del ser. Entonces, la mayoría de personas que yo conozco, incluso muchísimos de ustedes, nos quedamos en el camino o en el proceso por un tiempo de nacer de nuevo y hemos patinado, nos hemos quedado patinando y el proceso se ha pasmado. Los procesos pueden pasmarse, así como a veces se nos pasma algún proceso en la cocina, los procesos pueden pasmarse. Entonces, en la mayoría de los casos que yo conozco, el proceso está pasmado y no hemos llegado a ese estado de rectitud. Puede sonar un poco duro, y sobre todo cuando somos personas no dadas a humillarnos, sino tenemos nuestro grado de orgullo. Nos cuesta trabajo cuando alguien venga y nos dice, no, pues usted no se ha convertido. Es que el concepto no es decir eso, sino no se ha convertido plenamente o no ha nacido de nuevo plenamente.
Todos debemos entender que es un estado de rectitud. A Alma se le enseñó, Alma hijo, se le enseñó que era un estado de rectitud. Pero bueno, la razón por la que yo empecé a hacer aquí en este momento este video es porque es muy claro para todos nosotros, o debería serlo ya, que el proceso, ese proceso de conversión, se lleva a cabo al ejercer o ejercitar la doctrina de Cristo. Sí, la fe en Jesucristo, el arrepentimiento, el bautismo, los convenios y también recibir el Espíritu Santo. ¿Qué es la clave? La clave es la transformación que el Espíritu Santo puede hacer en nosotros. Esa es la clave. Entonces, lo que quería decir hoy es que el elder Renland, el presidente Nelson, han hablado relativamente recientemente sobre ese ciclo virtuoso poderoso. Así lo llamaron, así lo llamó el presidente Nelson. Ciclo virtuoso poderoso, que es la doctrina de Cristo, que debe estar, como es un ciclo, es algo que nosotros estamos haciendo todo el tiempo. ¿Para qué necesitamos hacer esto? Para tener una mayor fe en el Salvador, para arrepentirnos más íntegramente, para guardar los convenios y recibir las promesas, pero sobre todo para recibir el Espíritu Santo, para que Él influya en nuestro corazón y nos cambie. Y el elder Renland decía que perseverar hasta el fin no era un paso adicional en la doctrina de Cristo, sino que era el paso que nos instaba a que el ciclo virtuoso, poderoso, se mantuviera activo. Qué maravilla, eso es perseverar hasta el fin. Me gusta mucho aprender estas cosas. Perseverar hasta el fin significa que el ciclo virtuoso poderoso de la doctrina de Cristo esté funcionando en mi vida constantemente, al punto en que yo voy acercándome a nacer de nuevo o a tener una conversión plena. Después de la conversión plena, me imagino que seguiremos hacia la santificación. Ya no lo sé exactamente hasta qué punto logremos la santificación plena también, pero lo más importante es dar el paso a que el proceso de conversión lo arranquemos, lo saquemos del lodo donde está patinando y lo pongamos a funcionar para que podamos vencer. En realidad hay muchos términos en las Escrituras que son sinónimos, diría yo. Nacer de nuevo, ser convertido, nacer de Dios, vencer, entrar en el reposo del Señor. Más o menos todo pienso yo que significa lo mismo, la transformación que debe ocurrir con nosotros. Por lo tanto, lo que quería decir hoy, después de decir tantas cosas, es que cuando el Señor habló de su doctrina, y creo que hemos omitido de pronto al hablar de la doctrina de Cristo, que al final Él dice, para que lleguéis a ser como niños, sumisos, mansos, llenos de amor. La doctrina de Cristo o la práctica de la doctrina de Cristo nunca será totalizada o completada a menos que ese punto se cumpla. Porque también quedaríamos patinando si practicamos la doctrina de Cristo de pronto de una manera errónea y no surte el efecto. El efecto es llegar a ser sumisos, mansos, llenos de amor, sujetos al Padre. Entonces, pienso que al hablar de la doctrina de Cristo debemos escuchar estas palabras del Señor donde dice que para que lleguemos a ser así. Entonces ahí se cierra el círculo, por decir algo, de la doctrina de Cristo. Llegar a ser como niños, sumisos, mansos, llenos de amor y dispuestos a someternos a lo que el Señor juzgue conveniente infligir
sobre nosotros. ¿Cómo se sienten ante esta explicación? ¿Cómo se sienten ante esto? Yo por lo menos me siento muy entusiasmado de continuar trabajando y utilizando este proceso de la doctrina de Cristo, pero con la firme determinación de entrar en ese estado de rectitud. Es una condición muy anhelada, o debería ser una condición muy anhelada por nosotros. Ustedes se imaginan llegar a una condición donde tengamos unos rasgos muy semejantes a los del Salvador. No perfección, los rasgos muy semejantes al Salvador, a causa de la práctica constante y cíclica de la doctrina de Cristo. Y cómo llegamos a ir cambiando a tal punto de llegar a ser como un niño. Me parece maravilloso. Lo único que lamento es comprender esto tan claro, tanto tiempo después. Pero me alegro. Me alegro mucho de entenderlo antes de partir, antes de que me haya ido, porque imagínense haberme ido sin saber esto. Muchos de nosotros, como dicen las escrituras, que despertemos de un profundo sueño, que despertemos en cuanto a Dios. Ahí les dejo este tema muy interesante. ¿Qué opinan? Coméntenme lo que opinan sobre toda esta temática. Bueno, ya regresé a casa después de ir al templo y quiero redondear o seguir redondeando, como dije al principio, eh, este tema que estoy hablando y que lo he hecho muy repetitivo, muy intenso por los últimos años, muy firme, mejor dicho, yo creo que algunas personas se sienten que las estoy acosando al respecto, pero eh, tengamos en cuenta claramente la importancia, la sublime importancia de esto. ¿Por qué? Porque yo, si hablara con términos de total franqueza, diría, la mayoría de nosotros hemos estado equivocados. Pero ¿en qué hemos estado equivocados? Yo creo que hemos estado equivocados. Primer punto, en no profundizar nuestro aprendizaje del Evangelio. Por esa cultura, que no sé de dónde salió, esa cultura de que las escrituras es algo opcional, se puede leer un versículo un día o dos versículos de acuerdo al tiempo que yo tenga, etcétera. Entonces esa cultura de no saber mucho, no tener manejo de las escrituras, pues obviamente muestra que no tenemos manejo de la doctrina, porque si uno profundiza en la doctrina, adquiere cierto manejo de las escrituras, como por lo menos saber dónde está, no con pelos y señales, pero sí uno puede encontrar rápidamente el lugar donde está lo que tiene en mente, lo que quiere enseñar, lo que quiere compartir. Entonces, el primer punto, que digo que estábamos equivocados, es pensar que no es tan importante estudiar el Evangelio, que no es tan importante profundizar. También por la idea errónea que tienen muchos, que hay que ir a buscar unos misterios allí. Y entonces es cuando encontramos los que se ponen a estudiar las escrituras, pero para buscar otras cosas, y terminan especulando. Y bueno, esos temas que ustedes saben cuáles son, que atrapan a la gente, que a la gente le gusta mucho oír, como que de pronto alguien diga, Brigham Young profetizó que el Salvador vendría en el 2039. Bueno, en fin, ese tipo de conocimiento no es lo que uno busca en las escrituras, o esos análisis que algunos hacen, es que miren, es que aquí da a entender que el Salvador se casó y que María Magdalena pudo ser la esposa. Sí, todos esos análisis pues pueden ser interesantes, pero de eso no se trata. Entonces, lo que digo que nos equivocamos en no ser estudiosos. Y todavía muchos hoy en día siguen con la cultura de que las escrituras es opcional,
no importa aunque sea un versículo al día, y realmente no es así. Es imposible que el hombre se salve en la ignorancia, no es una broma. Y lo que dice en el libro de Oseas, mi pueblo pereció por falta de conocimiento, tampoco es un chiste. La verdad es que el conocimiento es sumamente importante para lograr regresar a nuestro Padre Celestial. Porque hay una parte general, la generalidad del plan, pero hay particularidades que uno necesita conocer. Yo tuve que aprender un poco mejor a arrepentirme por estudiar a fondo las escrituras y encontrar cosas que antes yo no había ni pensado. Entonces, ese fue el primero. Y creo que es el más importante error que hemos cometido, porque al no conocer la doctrina y conformarnos con lo que las personas nos dicen en los discursos o en las clases o en las redes sociales, empezamos a tener ideas tergiversadas de lo que el Evangelio realmente es. Pero miren, lo que yo estoy diciendo es algo muy simple. Entre todas las cosas que leemos en las escrituras, en las conferencias generales, entre todo lo que aprendemos, todo lo que oímos, hay una cosa que es esencial. Es la esencia, es esencial. Es nacer de nuevo y ser cambiados. Ser cambiados. Que el corazón sea cambiado. Porque al nacer en la tierra, como dice en el libro de Moisés, como estoy aquí medio informal con ustedes, voy a atreverme a buscarlo. El libro de Moisés. A ver dónde lo encuentro. La perla de gran precio. El Moisés 6, capítulo 6, dice, póngale cuidado a lo que dicen, apreciados amigos, apreciados hermanos. Y el Señor habló a Adán diciendo, por cuanto se conciben tus hijos en pecado, bueno, Adán y Eva habían transgredido una ley, entonces todos los que nacimos ya fuera del jardín de Edén, o sea, en pecado en el mundo caído, pues somos concebidos en pecado, ¿cierto? Pero miren lo que dice después. Cuando empiezan a crecer, el pecado nace en sus corazones. O sea, desde muy pequeños, el pecado nace en nuestros corazones y prueban lo amargo para saber apreciar lo bueno. Entonces, lo que pasa es que el plan de nuestro Padre Celestial incluye que llegáramos a esa condición. O sea, no está pasando nada malo aquí, no vamos bien. El plan es así. Estar en un mundo caído y que el pecado nace en nuestros corazones. Por ahí vamos bien. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es crear las condiciones para que ellos puedan desarrollar su potencial divino y venzan ese estado. Y entonces el Padre nos va a dar las herramientas para vencer el estado. Porque a Él lo que le interesa es que nos transformemos, que desarrollemos los atributos que tenemos en embrión. Sencillo, ¿cierto? Fácil de entender. Atributos que tenemos en embrión por ser sus hijos. Entonces Él nos coloca en la condición perfecta en esta tierra, tal cual son las condiciones de esta tierra, para que nosotros podamos sacar de nosotros lo mejor, las virtudes, o sea, el potencial divino. Entonces estamos en el lugar correcto, bajo las condiciones correctas. Ahora tenemos que usar las herramientas correctas que producen que salgamos del estado caído y empecemos a participar de atributos divinos. Maravilloso. Sí, es maravilloso realmente. Por eso aquí el Señor le dice a Adán que, que todos debemos ser bautizados, arrepentirnos y que debemos recibir el Espíritu Santo, porque esta es la esencia. Esta es la esencia. O sea, yo sé que hay otras cosas más que hacer en esta vida. Tenemos otras ordenanzas que recibir aparte del bautismo y el don del Espíritu Santo, el sacerdocio, la investidura, sellamientos, etcétera. Pero esas ordenanzas realmente están suspendidas
hasta que no nazcamos de nuevo. Puedo recibirlas todas, puedo tenerlas hoy en día todas, pero yo necesito que la transformación ocurra, que ocurra. Y tengo que usar, como les decía al principio de este video cuando estaba ahí en el templo, la doctrina de Cristo. Más claro, como decimos aquí en Colombia, más claro no canta un gallo. Usamos la doctrina de Cristo de manera cíclica para que nos vayamos transformando por la influencia del Espíritu Santo. Obviamente, para tener la influencia del Espíritu Santo tenemos que tener fe en el Salvador, confiar en Él. Necesitamos arrepentirnos, abandonar, sentirnos mal, abandonar el pecado, sentirnos mal, confesar si fuera necesario, arrepentirnos íntegramente. ¿De cuántos pecados? De todos. De todos. ¿Que parece como imposible? No, no exactamente, es imposible. Perfección no vamos a lograr, pero una altura buena, sí, una altura muy buena, muy buena. Entonces, la doctrina de Cristo se practica como un ciclo virtuoso, poderoso. Grabémonos esa idea, porque esa idea es fantástica. Ciclo virtuoso, poderoso. Entonces, a lo que vine con toda esta conversación era que había que tener en cuenta que cuando el Señor enseñó la doctrina de Cristo, Él dijo algo bien importante y por eso retomé, después de haber ido al templo, retomé que aquí en Moisés 6, dice, ¿qué es eso? Tenemos que buscar que el Espíritu nos transforme. De eso se trata. Y si ustedes conectan bien las cosas, si ustedes son habilidosos para conectar las cosas, empezarán a decir, oh, por eso la Santa Cena. Sí, la Santa Cena se fundamenta o está enfocada en recibir la influencia del Espíritu, porque eso dicen las oraciones, para que puedan tener su Espíritu consigo. Ah, entonces ya estamos entendiendo que la clave de vivir cíclicamente la doctrina de Cristo es tener la influencia del Espíritu para que el Espíritu cambie nuestro corazón. Sencillo de entender, ¿cierto? Entonces el Señor le dice a Adán, bien serio, enséñalo pues a tus hijos, que es preciso que todos los hombres en todas partes se arrepientan o de ninguna manera heredarán el reino de Dios. Porque ninguna cosa inmunda puede morar allí, ni morar en su presencia, porque en el lenguaje de Adán su nombre es hombre de santidad, y el nombre de su unigénito, el Hijo del Hombre. Sí, Jesucristo, un justo juez, que vendrá en el meridiano de los tiempos. Y el Señor le sigue diciendo a Adán, por tanto, te doy el mandamiento de enseñar estas cosas sin reserva a tus hijos. Diciendo, o sea, le dice, enséñale esto a tus hijos, enséñale esto a tus hijos. Perdón por el tuteo raro ahí. Enséñale sin reserva esto a tus hijos. Aquí hago un paréntesis. Padres, nosotros estamos enseñando o les hemos enseñado esto a nuestros hijos sin reservarnos nada. Nosotros le hablamos de todo este plan, hablando de Adán y Eva, les hablamos de la caída, les hablamos de la expiación, les hablamos de que todo el mundo tiene que nacer de nuevo. Si no hemos hecho esto, nunca es tarde para empezar. Después de que el Señor le explica todo esto a Adán, le dice al final, este es el plan de salvación. Este es el plan de salvación. Si se dan cuenta que a veces nosotros, por no estudiar a fondo, por no sumergirnos, entendemos las cosas mal. A mí me dicen, hábleme del plan de salvación y yo pues hablo de estas cosas, más o menos, a veces no muy a fondo, pero sí hablo de la muerte, la resurrección del mundo de los espíritus y el juicio final, los reinos de gloria. Pero el Señor dice, no. Este es el plan de salvación. O sea, la manera en que ustedes se van a salvar es viviendo la doctrina de Cristo. Porque es necesario que nazcan de nuevo y sean nuevas criaturas.
De lo contrario, todo lo demás está en suspenso. ¿Y por qué hablo de esto? Porque para nadie es un secreto que nosotros mismos y otras personas, no nos comportamos adecuadamente, aunque seamos miembros de la iglesia, en ciertas circunstancias, en ciertos momentos. Para nadie es un secreto que un miembro antiguo de mucho tiempo pueda hacer un negocio y estafarnos o estafar a alguien, y eso lo hemos visto. O sea, no podemos tapar el sol con un dedo, eso lo hemos visto. O una persona que lleva muchos años en la iglesia y que ha tenido llamamientos, una experiencia vasta en la iglesia, pero que hoy en día es una persona vulgar y grosera, a pesar de que sigue activo en la iglesia o haciendo otras cosas. Que ¿quién no ha sabido de casos terribles donde dicen, no, pero si el hermano fue presidente de misión, cómo pudo cometer ese adulterio? ¿Cómo pudo abandonar a su esposa? Eso pasa. Pero pasa ¿por qué? Porque no nos hemos convertido plenamente. Y hay que entender eso, que el proceso empezó en el bautismo, pero algunos han llegado hasta cierto punto, otros avanzaron un poco más, otros avanzaron un poco más, pero la mayoría de nosotros nos quedamos patinando. No pasamos, no seguimos subiendo en la escala al punto de ser, por ejemplo, misericordiosos, mansos, pacientes. No se irrita, dice la escritura. No busca lo suyo. Si se dan cuenta, no es jactancioso. El amor puro de Cristo es la conversión. Entonces, nos quedamos patinando. Pero lo que yo quería, y sigo hablando hartísimas cosas, pero lo que yo quería realmente era decir que aparte de que hemos hablado bastante de la doctrina de Cristo, como la clave, la esencia, para nacer de nuevo, y que el nacimiento de nuevo es un estado de rectitud, donde perdemos el deseo de pecar en absoluto. Y cuando una persona pierde el deseo de pecar, no quiere pecar. Y así que esos pecados, como algunos dicen que el pecado favorito, eso que ha llevado toda la vida, ya no quiere tenerlo más. Ya no quiere cargar con esto más. Puede ser la envidia, puede ser el hablar mal de los demás, o tratar mal a la gente, o ser grosero, o ser lascivo, o sea, demasiado sensual, o ser deshonesto. Ya no quiere cargar más con eso. Ya ha cargado demasiado tiempo. Cuando se pierde el deseo de pecar, ya no se quiere nada con el pecado. Y entonces la persona que pierde el deseo de pecar, lo que empiezas a buscar cómo se puede arrepentir mejor. Ahí estamos llegando a una condición muy importante. Nacer de nuevo. Ya no me interesa el pecado. Ya no saco excusas, ya no me justifico. Ya no digo es que perdí el control. No, ya no digo nada de eso. Yo lo que quiero es arrepentirme completamente. Y el pecado empieza a saber feo, a sentirse feo. Así es el que ha recibido o ha tenido una conversión plena. Así es. Y lo que tenemos que hacer es arrancar de nuevo. Desde el sitio donde estemos, arrancar de nuevo. O seguir adelante en el proceso, seguirlo, con confianza en que vamos a lograrlo, vamos a vencer el hombre natural. Pero entonces, ahora sí termino. Lo que dice el Señor, y lo tengo aquí en 3 Nefi 11, es que para redondear, vuelvo y utilizo esta expresión, para redondear, la doctrina de Cristo, la doctrina que el Señor enseñó, dijo que creyéramos en Él, que confiáramos en Él. Y esa confianza nos lleva a arrepentirnos, a querer cambiar, querer abandonar el pecado. Y el arrepentimiento es fundamental en la conversión plena. Fundamental, absolutamente fundamental. Y hacer convenios, el bautismo, hacer convenios, prometer cosas. Y el Señor dice, ok, si guarda mis mandamientos, le voy a dar mi espíritu. Y eso es lo que necesitamos. El espíritu es un santificador. Aunque Él inspira, aunque Él
revela, aunque hay muchos dones del Espíritu, Él es un santificador. O sea, el hecho de que Él more en mí, que Él esté conmigo, Él hace que mi corazón se vaya purificando. Lo más importante es tener la influencia del Espíritu. Pero entonces el Señor dice al final, para que se conviertan en un niño. Aquí lo tengo, 3 Nefi 11, dice lo siguiente, para que sepan la referencia, ¿no? 3 Nefi 11, del 37 en adelante. Bueno, todo este asunto es muy llamativo, pónganle cuidado, pero miren lo que dice. 37. Y también os digo que debéis arrepentiros y volveros como un niño pequeñito, y ser bautizados en mi nombre, o de ninguna manera recibiréis estas cosas. Y otra vez os digo que debéis arrepentiros y ser bautizados en mi nombre, y volveros como un niño pequeñito, o de ningún modo heredaréis el reino de Dios. De cierto os digo que esta es mi doctrina. Y los que edifican sobre esto edifican sobre mi roca, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ellos. Ahora miren, y quienes declaren más o menos que esto y lo establezcan como mi doctrina, tales proceden del mal, y no están fundados sobre mi roca, sino que edifican sobre un cimiento de arena, y las puertas del infierno estarán abiertas para recibirlos cuando vengan las inundaciones y los azoten los vientos. Por tanto, id a este pueblo y declarad las palabras que he hablado hasta los extremos de la tierra. Todo el mundo. Todo el mundo necesitamos nacer de nuevo. Y el Señor dice, esta es mi doctrina. Y el que dice, póngale cuidado, y los que, dice, y quienes declaren más o menos que esto y lo establezcan como mi doctrina, tales proceden del mal. Él no está diciendo que si vamos a hablar de los templos, ni de las ordenanzas del templo, ni de los grados de gloria, ni otras partes del plan, estamos pecando. Lo que él está diciendo, no se me concentren en otra cosa antes que en esto. Pónganmele cuidado a mi doctrina. Esto es el todo. Para ustedes debe ser el todo. Por eso él llega a las Américas, que esta es la parte de las Américas, cuando él llega al 3 Nefi 11. Y él llega, se presenta, les dice quién es, les pide que vengan y palpen, para que sepan. E inmediatamente después llama a Nefi y a otros, y les da autoridad para bautizar. Trascendental el asunto. Sí, nosotros aprendimos del bautismo y fuimos bautizados, y el bautismo es muy lindo y tenemos el recuerdo. Pero esto es fundamental, absolutamente fundamental. Pero el producto de la doctrina de Cristo también tiene que darse. Ser como un niño pequeñito. Y como dice en Mosía 3:19, da un poquito de explicación de los rasgos de ese niño, los rasgos del niño pequeñito. No los dice todos, pero dice así, ¿no? Dice, se lo leo todo. Esto es mucha maravilla, hermanos. Yo no entiendo por qué dejamos pasar cosas y no las asimilamos para nosotros, sino que decimos, ese versículo es una maravilla, ese versículo, y lo cita todo el mundo allí y acá, pero lo asimilamos, lo saboreamos. El hombre natural es enemigo de Dios y lo será para siempre jamás. Lo ha sido desde la caída de Adán. Miren lo que ya miramos hace un momento. Y lo será para siempre jamás. A menos que se someta al influjo del Santo Espíritu
y se despoje del hombre natural. Miren la hermosura de doctrina. Usted se somete al Espíritu y Él viene y le ayuda a despojarse del hombre natural. Él purifica, es impresionante el poder del Espíritu. Él purifica nuestro corazón. Se despoje del hombre natural y se haga santo. Eso va a ocurrir. Y explica por qué puede pasar esto. Dice, por la expiación de Cristo, el Señor. Es por eso que ocurre esto. ¿Sí? Y dice, y se vuelva como un niño. Sumiso, manso, humilde, paciente, lleno de amor y dispuesto a someterse a cuanto el Señor juzgue conveniente infligir sobre él, tal como un niño se somete a su padre. Así es, así es. Por esa razón, yo insisto. ¿Saben por qué? Porque como le decían a uno en el colegio, le entra por aquí y le sale por acá. ¿Por qué? Porque el adversario está atento. Él no quiere que asimilemos esto. Él quiere que sigamos como hemos venido. Tibios. Uy, es doloroso. Uy, eso es muy fuerte. Tibios. Porque después de muchos años en la iglesia seguimos enojándonos, seguimos siendo groseros. Eso de acuerdo a las circunstancias. Pero el que ha nacido de nuevo reacciona de acuerdo a las virtudes que ha desarrollado en cualquier circunstancia. ¿Sí? En cualquier circunstancia, sea lo que sea. Por eso es que no hemos aprendido que el estado de rectitud es un estado, una condición del ser, como la caridad es una condición del ser, y que debemos llegar allí, y que cuando lleguemos allí, habremos adquirido estas cualidades y actuaremos espontáneamente de acuerdo a ellas porque serán parte de nuestro ser. Sí, amigos, así es la cosa. Pero el vivir el ciclo virtuoso poderoso de la doctrina de Cristo debe llevarnos a ser como un niño pequeñito. Debe dar ese resultado. ¿Se imaginan nuestros barrios y estacas con la mayoría de personas en un estado de rectitud? ¿Ustedes se pueden imaginar ese ambiente y ese sentimiento en las reuniones cuando la mayoría, si no todos, hubiéramos nacido de Dios y haber obtenido una conversión plena? El amor, el amor, el amor ahí, vivo, vivo entre nosotros. Hermanos, meditemos esto y actuemos. Yo tengo un testimonio de todo lo que he hablado, porque no es consecuencia de la lectura, es consecuencia, sí, del estudio, detenido, con calma, y de ponerlo a prueba, para saber que sí funciona. ¿Ok? Como les dije antes, ¿qué opinan de estas ideas? Escriban ahí en los comentarios. Espero sus comentarios. Y con mucho gusto estaré leyéndolos. Ok, hasta pronto. Chao.